Ciencias Naturales, primer año de bachillerato. Tabla periódica. Hola jóvenes, mi nombre es Natalie Galicia. Sean todos bienvenidos a tu programa Aprendamos en Casa. Este día vamos a aprender más sobre el maravilloso mundo de la ciencia. Hoy veremos la tabla periódica moderna. La tabla periódica de los elementos no es una simple tabla con números y letras así por así, sino que es un instrumento muy importante para la comunidad científica. Este día aprenderemos más sobre la información que la tabla nos proporciona, como las propiedades periódicas, configuración electrónica, carga e ionización. Vamos jóvenes, ahora te invito a que veas un dato curioso sobre la hermosa tabla periódica. 2019 marca el 150 aniversario del descubrimiento del sistema periódico de los elementos químicos, uno de los logros más significativos de la ciencia, que captura la esencia de la química, la física y la biología. ¿Sabías que la letra J no aparece en ningún momento en la tabla periódica? Es porque los nombres de los elementos provienen del latín, lengua en la que no existe ese carácter. ¿Te imaginarías que si en la actualidad utilizáramos autos del siglo XIX o cámaras fotográficas o teléfonos, ni siquiera pudiésemos ocuparlo? Pero ¿qué tal si te digo que en la actualidad utilizamos un instrumento que todavía data de esa época? Es la tabla periódica. Estás en lo correcto. Ahora te voy a explicar el maravilloso mundo que es la tabla periódica y toda la información que podemos obtener de ella. Bueno jóvenes, ahora les contaré la historia de la tabla periódica. Todo comienza, ¿con quién creen? Con los griegos. Los griegos pensaban en aquella época que solo existían 4 elementos: tierra, fuego, aire y agua. Pero no era así. Pasó mucho tiempo y también descubrieron otros elementos como hierro, carbón y cobre. En 1869 aparece el ruso Dmitri Mendeleev, quien él tuvo una grandísima idea en la cual él comenzó a organizar los elementos de los más livianos a los más pesados. Los más livianos los colocaba al lado izquierdo de una tabla que él había elaborado y al lado derecho los más pesados. Colocaba en orden de grupos que tuvieran mismas propiedades o similares propiedades y así sucesivamente. Pero si llegaba a alguna casilla en la cual no podía él colocar un elemento porque no existía o porque de los elementos que se habían descubierto en la época no tenía las propiedades que él calculaba, pues las dejaba en blanco, esperando que pasara el tiempo y alguien descubriera ese elemento. Eso pasó con el elemento que está abajo del aluminio. Decía, y él en sus predicciones, que ese elemento que debía de ir ahí, que en esa época no estaba descubierto, que tenía que tener las características de ser un metal, de tener bajo punto de fusión y que tener una densidad de 6 gramos sobre centímetro cúbico. Pero en 1875 vino el científico Paul-Émile Lecoq y ¿qué creen? Descubrió ese elemento que Dmitri Mendeleev había predicho. Y es el galio. Tenía las propiedades de que era carácter metálico, tenía bajo punto de fusión, porque el galio se puede fundir solo con el calor de tu mano. Y que tenía una variante, y que era la densidad. Para Lecoq, la densidad del galio era de 4.7 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, inmediatamente, Dmitri construyó o elaboró un artículo donde decía que Lecoq erraba
y que no era eso, y que sus cálculos no fallaban. La densidad del galio era de 6. Lecoq se sintió un poco mal en ese entonces y comenzó a investigar mucho hasta que tuvo que elaborar un artículo, publicarlo y decir que Mendeleev sí tenía razón y que la densidad del galio era de 6 y no de 4.7 como él decía. Entonces, fue allí, en ese momento, en que Dmitri Mendeleev fundó las bases de lo que es la química moderna. Fue, pasado el tiempo, en 1914, el científico Henry Moseley, ya con nueva tecnología, difracción de rayos X, quien le asignó un número atómico a cada elemento. Y es ahora que conocemos la tabla periódica de los elementos, y es la moderna. Todo esto pasó para que ahora tú vas a la librería y la consigues a muy bajo precio. Bueno, jóvenes, ahora les voy a explicar cómo está constituida la tabla periódica y qué informaciones podemos obtener de ella. Tenemos que hacer el recordatorio de qué es un átomo. El átomo está constituido por protones y neutrones, como ven en la figura que se les muestra. Esta figura es para fines demostrativos. Todos sabemos que el modelo de átomo actual es el de Schrödinger. Pero para que ustedes entiendan y recuerden que el átomo tiene en su núcleo protones y neutrones, los protones con carga positiva y los neutrones con carga neutra. Alrededor del núcleo están los electrones. Pero ¿quién me dicta el nombre del elemento? Los protones. Si un elemento tiene un protón, es el hidrógeno. Pero si tiene 26 protones, es el hierro. Ahora, si tiene 76 protones, es el osmio. Los electrones lo que hacen es como me dicen un poquito más de la personalidad del átomo, ¿sí? Ok, ahora les explicaré cómo está distribuida la tabla periódica. La tabla periódica está distribuida en líneas horizontales llamadas períodos, en líneas verticales llamadas grupos o familia. También en ella encontramos metales que va del grupo 1 hasta el grupo 12, no metales del 13 al 17, gases nobles el número 18, y tenemos a los semimetales entre la interfase de los metales y no metales. Y esa interfase está denotada por esa línea negra más oscura que los divide. Tenemos otra franja de metales de transición que corresponde a los lantánidos y actínidos. Y es así como está distribuida la tabla periódica. Ahora te preguntarás, ¿y cuántos elementos tiene la tabla periódica? La tabla periódica tiene 118 elementos reconocidos por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, con sus siglas UPAC, y la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada, en sus siglas UPAP. Ya regresamos. ¿Sabías que la tabla periódica está en tu smartphone? Los elegantes, ligeros y versátiles smartphones del siglo XXI no son solo obra de genio del diseño y del marketing. Tras esas baterías que nos proporcionan cada vez más autonomía, la electrónica que nos garantiza un gran número de prestaciones, las pantallas de alta resolución y las resistentes carcasas, está el trabajo de numerosos científicos e investigadores, expertos en química de nuevos materiales. Otra información que podemos obtener de la tabla periódica son las propiedades periódicas. Esas propiedades periódicas son más que todo el comportamiento de los elementos en la tabla periódica. La primera propiedad periódica que les explicaré es el radio atómico. El radio atómico es la distancia del núcleo
al nivel de energía más externo del átomo. Por tanto, en la tabla periódica, el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo en un grupo. ¿Por qué? Porque al aumentar de arriba hacia abajo, se van aumentando los niveles energéticos, por tanto tendrá más orbitales el átomo, mientras aumenta en un periodo de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque se tienen mayor número atómico, más número de protones. Estos lo que hacen en los electrones es más atracción y su radio disminuye. Otra propiedad periódica es el radio iónico, que el radio iónico es el radio de un átomo que pierde o gana electrones. Se refiere más al ion en sí que al átomo. En la tabla periódica, el radio iónico aumenta muy similar al radio atómico. Aumenta en un grupo de arriba hacia abajo y en un periodo de izquierda a derecha. Electronegatividad es otra propiedad periódica y esta me dice la tendencia que tiene un átomo a atraer electrones para formar enlaces químicos. La electronegatividad en la tabla periódica aumenta de abajo hacia arriba en un grupo y siempre de izquierda a derecha en un periodo. Afinidad electrónica es la energía que se libera cuando el átomo capta un electrón. En la tabla periódica aumenta en un periodo de izquierda a derecha, pero en los grupos no hay mucha variación. La energía de ionización es la energía que se necesita para que el átomo libere un electrón. En la tabla periódica, la energía de ionización aumenta en un grupo de abajo hacia arriba y en un periodo de izquierda a derecha. Debemos recordar que la tabla periódica está distribuida por sus niveles o bloques. El bloque S, conformado por el grupo 1 y 2, con capacidad de 2 electrones. El bloque P, con capacidad máxima de 6 electrones. El bloque D, con capacidad de 10 electrones. Y el bloque F, que corresponde a los lantánidos y actínidos, con 14 electrones. ¿Sabías que, mientras que los 94 elementos de la tabla periódica existen de forma natural, los siguientes 23 elementos solo han podido sintetizarse en el laboratorio? Sin embargo, lo curioso es que algunos de los elementos naturales existen en cantidades tan pequeñas que fueron sintetizados antes de ser descubiertos en la naturaleza. Además, en el pasado, los elementos del 95 al 100 existieron en su forma natural, pero actualmente solo se pueden conseguir artificialmente. Ahora realizaremos la configuración electrónica del sodio, que tiene un número atómico de 11, que quiere decir que él tiene 11 protones y 11 electrones. ¿Cómo se desarrolla la configuración electrónica? Con ayuda de esa herramienta preciosa que es la tabla periódica. Primeramente, tendríamos que tener al final de la configuración 11 electrones que le corresponden al sodio. Por tanto, vamos nivel por nivel. Desarrollamos el nivel 1, donde el bloque S tiene su capa completa con 2 electrones. Pasamos al nivel 2. Siempre en bloque S, el nivel 2 tiene su capa completa o su nivel energético completo con 2 electrones. Posteriormente, seguimos en la tabla periódica en el mismo nivel, pero pasamos al bloque P. Tenemos 2P. Ese bloque está completamente lleno. Su máxima capacidad es de 6 electrones. ¿Cuántos electrones llevamos hasta ahorita? 2 más 2, 4, más 6, 10. Para llegar a 11 nos faltaría 1, pero seguimos en el nivel 3.
en el bloque S, ¿sí? Como nos falta uno, sería un electrón. Entonces aquí tenemos 11 electrones y esta sería la configuración electrónica para el sodio. Ahora desarrollaremos la configuración electrónica del silicio. Él tiene un número atómico de 14, por tanto tiene cabal 14 protones y 14 electrones. Ahora vamos a desarrollar, siempre ayúdense de su tabla periódica. Decimos que en el nivel 1 tiene su capacidad máxima de 2 electrones. Pasamos al nivel 2. En el bloque S también tiene su capacidad máxima de 2 electrones. En ese mismo nivel pasamos al bloque P y tiene su capacidad máxima, 6 electrones. ¿Cuántos electrones llevamos acá? 10. Seguimos en el nivel 3, en el bloque S. Tiene sus electrones completos, que serían 2. Pero en este mismo nivel 3, en el bloque P, ¿cuántos electrones nos faltarían? Tenemos 2, 4 y 6, 10. Más 2, 12. ¿Cuántos faltarían? 2. Entonces aquí tenemos 14 electrones y esta sería la configuración electrónica para el silicio. ¿Sabías que en el desarrollo de la tabla periódica han participado desde mujeres conocidas como Marie Curie hasta mujeres cuya aportación a la ciencia no ha sido lo suficientemente divulgada? Sin ir más lejos, la primera de ellas es Irene Curie, hija de la tan conocida química. Otras mujeres cuya labor ha sido crucial para que la tabla periódica sea tal y como es actualmente han sido Harriet Brooke, Ida Taken-Knockback, Margaret Perey y Liz Meitner. Entre otras aportaciones, gracias a ellas se descubrieron elementos como el francio, el renio y contribuyeron a entender las fisiones nucleares. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el fenómeno de ionización. El fenómeno de ionización no es más que la pérdida o ganancia de electrones en un átomo. Si un átomo pierde electrones, entonces él llega a tener carga positiva y por tanto es un catión. Pero si el átomo gana electrones, tiene una carga negativa y por tanto es un anión. Ahora recuerden, catión positivo pierde, anión negativo gana. Es como lo inverso. Eso sería una técnica para que no se les olvide. Cuando es un catión es porque pierde electrones y un anión gana electrones. El anión es negativo y el catión es positivo. Muy bien, jóvenes. Ahora les voy a explicar cómo saber si al analizar un elemento donde pierda o gana electrones, este se convierte en un anión o un catión. Comenzamos con el elemento sodio. Este tiene un número atómico de 11. Por tanto, él tiene 11 protones y 11 electrones. Pero decimos que el sodio pierde un electrón, por tanto, él tendría 10 electrones, pero mantiene sus 11 protones. Ahora decimos que hacemos una resta donde restamos los protones de los electrones. Entonces decimos 11 menos 10 nos da 1, aritméticamente positivo. Entonces el sodio queda cargado positivamente con más 1. Esto quiere decir que él es un catión. Ahora les voy a explicar con el elemento flúor. El elemento flúor tiene un número atómico de 9.
quiere decir que él tiene 9 protones y 9 electrones. Pero dice que él gana un electrón. Entonces, él mantiene sus 9 protones, pero como gana un electrón, entonces ya no tendría 9 electrones, sino que tendría 10. Si hacemos la resta, 9 protones menos 10 electrones, tendríamos aritméticamente 1, pero con signo negativo. Por tanto, el flúor vendría a ser un anión menos 1. ¿Sabías que uno de los elementos que aparece en la tabla periódica fue descubierto en el espacio? ¿Adivinas cuál es? Se trata del helio, que se reveló por primera vez como una línea amarilla brillante en el espectro de luz del Sol. Este descubrimiento se dio en 1868, casi 3 décadas antes de ser descubierto en la Tierra. Por si fuera poco, en el 2018, un equipo de científicos encontró por primera vez el helio en la atmósfera de un exoplaneta. Ahora veamos este experimento. ¿Qué pasará? No pasó nada. ¿Pasará algo si yo coloco esto aquí? ¡Oh! Enciende la luz. Muy bien. ¿Por qué crees que pasa eso? El primer beaker que puse era solo agua. En el segundo es una mezcla o una solución de bicarbonato de sodio. Esto quiere decir que los iones conducen la electricidad. También conduciría si hubiésemos ocupado el cloruro de sodio. ¿Qué es el cloruro de sodio? La sal común, con la que le damos un sabor rico a esos manguitos tiernos de esta época. Muy bien, los elementos de la tabla periódica prácticamente están en todo nuestro entorno. Los cables eléctricos es cobre el que utilizamos. También las estatuas de los parques están revestidas de cobre. El filamento de los focos de luz es tuxteno. Las luces de neón, pues eso utilizan neón. Y los iones, pues en la química, son utilizados para muchas cosas. También se hace investigación, análisis y control de calidad de agua. Hemos aprendido todo lo que lleva y conlleva la tabla periódica. Has aprendido a comprender la información que ella te muestra. No es necesario que te memorices la tabla periódica. La tabla periódica está en las bibliotecas, en los libros. Si tienes internet, pues en internet la puedes buscar. Lo que sí debes saber es la información que te muestra y cómo aplicarla para la resolución de problemas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que esta información sea de provecho para ti. Los espero en el próximo programa. Adiós.